yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Tengan todos muy, pero muy buenos días. Para mí, como siempre se los digo, es demasiado importante estar aquí en esta programación para convidarlos a ustedes a tener un propósito en sus vidas. Porque la verdad es que uno puede tener miles de proyectos, de metas, pero al final de cuentas, nuestra meta más importante es conseguir la salvación. Y por eso estamos nosotros aquí en esta programación para invitarlos a ustedes a que formen parte del remanente de Cristo Jesús. Porque al final de cuentas, lo más importante es conseguir la salvación. Porque de nada me vale a mí tener un montón de bienes materiales, disfrutarlos, si al final de cuentas me pierdo. Y no queremos eso ni para nosotros ni para ustedes. Por eso siempre vengo con gran gozo a compartir con ustedes todas estas palabras de bendición que me da el Señor para compartirlas con ustedes. Pues hoy es un día más de estos y hoy vamos a ver una ley perfecta. Siempre dentro del tema, ved aquí al Dios vuestro. Yo le puedo hablar de cualquier cantidad de profecías que es muy bueno aprenderlos. Yo no estoy diciendo que sea malo, es buenísimo aprenderlos porque así estamos preparados para cuando vengan las crisis finales, cuando ya esté por concluir la vida en este planeta y venga el Señor en el cielo a recoger a su pueblo. Entonces, es demasiado importante para nosotros compartir con ustedes todo esto. Y como se los digo, puedo decirles cualquier cantidad de profecías, pero al final lo más importante de todo es conocer a Cristo, estar con Él, participar con Él, amarlo a Él. Esto es lo más importante de todo, porque sin esto pueden venir todas las crisis finales y al final de cuentas no lo vamos a lograr porque no conocimos al Dios verdadero, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces hoy vamos a ver una ley perfecta, porque en este momento las madres tienen que trabajar fuera de las casas y tienen que el síndrome de la madre que trabaja. Y entonces no son permisivas con los hijos, porque ellas quieren aprovechar el tiempo para estar con sus hijos y llegar a la casa y corregir a los hijos y darles reprimendas. Uno dice, pobrecitos, hasta que todo el día no estoy con ellos y todavía llego del trabajo a regañarlas. Y por lo tanto, los muchachos se crían sin ley. Para ellos no existen las leyes. Y todo es permitido. Y si no sabemos respetar las leyes en la tierra, menos vamos a poder respetar la ley de Dios, menos vamos a poder respetar la ley de Dios. Y esta es una ley perfecta, una ley perfecta. Y ese es el tema de hoy. La perfección de la ley de Dios permanece en marcado contraste con la imperfección de las leyes forzadas por los legisladores terrenales. Las defectuosas leyes humanas son calificadas en dos formas. Primero, los hombres están sometidos constantemente a decretar nuevas leyes y a modificar o anular las leyes viejas. Las cosas que la ley prohíbe hoy serán permitidas en el futuro.
La conducta que es permitida vivir en un país es estrictamente prohibida en otro. Y eso es cierto. Hace muchísimos años mi papá era periodista y entonces él estaba al tanto de todas las nuevas leyes que dictaba la Asamblea Legislativa. Y llegó y le dijo a mi mamá, estamos perdiendo la juventud porque se están permitiendo un montón de leyes que antes no eran permitidas. Y eso trae sus consecuencias. Bueno, segundo, cuando los reyes o congresos emiten sus leyes para asegurarse de que el pueblo respete el gobierno y obedezca esas leyes, formulan una lista de castigos, los cuales son administrados por ellos mismos. Ellos dan las leyes, inmediatamente viene la aplicación de los castigos. Pero esas cosas no son en verdad en la ley de Dios. Ella es perfecta, completa, que no ha sido necesario añadir o quitar leyes. Algo desde el primer día que fue establecida. No se podía quitar nada de la ley de Dios, porque cuando las cosas, como se lo dije en programas anteriores, son perfectas, no hay nada que corregirles. Sus principios son tan completos y todos están entrelazados que si son perfectamente obedecidos, son el intachable modelo de la conducta divina y humana, sea el santo ambiente celestial o en la situación corrupta de la tierra. Cuando nosotros cumplimos las leyes de Dios, no nos metemos en problemas. Entonces no es necesario que nos apliquen las leyes terrenales y vamos a vivir una vida de lo mejor aquí en esta tierra. La vida de Cristo ampliamente demostró la verdad de esto, porque Él guardó los mandamientos cuando los transgresores habían llegado al colmo. Y vamos a leer Daniel 8:23. Daniel 8:23, que dice así: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un reino altivo de rostro y entendido en enigmas. Repito, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un reino altivo de rostro y entendido en enigmas. Y entendido en enigmas. Va a venir el tiempo, o ya estamos en el tiempo, cuando el engaño del pecado había llegado a su culminación. Nosotros lo vemos en la actualidad. Cosas que antes no eran permitidas, ahora no, sí son permitidas. Cosas que antes no eran permitidas, ahora sí son permitidas. Y no es solo eso, sino que ya no hay campo en las cárceles, ya no hay campo donde poner a los reos. Entonces se ha tenido que venir suavizando las leyes para que pueda la gente y el gobierno dar en el blanco, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Entonces permiten un montón de cosas que antes no se permitían. Habían sido puestos en operación todos los medios de depravar las almas de los hombres. El Hijo de Dios, mirando al mundo, contemplaba sufrimiento y miseria. Veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. Miraba con piedad a aquellos a quienes se estaban corrompiendo, matando y perdiendo. Habían elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro. Aturdidos y engañados avanzaban en lóbrega procesión hacia la ruina eterna, hacia la muerte en la cual no hay esperanza de vida, hacia la noche que no ha de tener mañana. Los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. Los cuerpos de los seres humanos hechos para ser morada de Dios habían llegado a ser la habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil.
La misma estampa de los demonios estaba grabada en el rostro de los hombres, que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseía. Fue lo que contempló el Redentor cuando vino a este mundo. Eso fue lo que Cristo vio. Un montón de gente depravada, un montón de gente fea, porque uno refleja lo que uno tiene adentro. Si una persona es dulce, cariñosa, amable, lo refleja en su rostro. Pero si una persona es grotesca, malintencionada, lo refleja también en su rostro. Y cuando Cristo vino, no se encontró con un montón de caras muy bonitas, que digamos. Y eso, imagínense lo que es usted, agarrar una porcelana y darle una forma preciosa. Y usted dice, ay, qué linda me quedó esta muñeca que hice de porcelana. Pero vino el vecino y la agarró y se la pinturrajeó toda bien fea. ¿Cómo se queda usted? Muy desanimado. Pues eso fue lo que le pasó a Cristo. Toda la creación, toda la belleza que había él puesto en los hombres fue quebrantada, violada. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado había llegado a ser una ciencia y el vicio era sagrado como parte de la religión. La rebelión había hundido sus raíces en el corazón y la hostilidad del hombre era muy violenta para el cielo. Se había demostrado ante el universo que separada de Dios, la humanidad no puede ser elevada. Un nuevo elemento de vida y poder tiene que ser impartido por aquel que hizo el mundo. Cuando nosotros estamos sin Dios, estamos tristes, estamos deprimidos, estamos enfermos, estamos iracundos, estamos insatisfechos y son un montón de cosas que se dan. ¿Por qué? Porque sin Cristo no podemos hacer nada. Y estas eran las condiciones de las cosas que cuando Cristo vino a esta tierra, bajo esas circunstancias, Él demostró que la ley de Dios es el único código de conducta. Para hacerlo, guardó la ley a la perfección, así confirmando que Satanás mintió cuando declaró que la ley de Dios era imperfecta y necesitaba ser modificada para lograr cambios de circunstancia. En esta perfecta adhesión a los justos principios, bajo estas condiciones, Cristo no solo demostró al hombre caído que la ley no era difícil de observarla, sino que era la guía y la protección perfecta para todos los que la observaban. Y todavía renegamos de la ley de Dios y todavía decimos, es demasiado para mí. Y no es cierto. La diferencia entre la ley de Dios y la de los hombres es que mientras que los hombres tienen que adherir su propia fórmula de penas a la ley, con Dios esto no es necesario. En su sistema, quebrantar la ley en sí misma trae sus propias consecuencias en angustias y finalmente destrucción. Pero no es porque Dios me castiga, es porque yo infringí la ley y debo recibir las consecuencias de la ley. Dios deliberadamente no lo organizó de esta forma. Cuando es entendido el por qué formó y dio la ley, será visto que es la única manera que podía ser. Esencial para realizar las grandes aspiraciones en sus criaturas es la posesión del tremendo poder. Y este poder fue destinado a las bendiciones y beneficios solamente. Pero descuidado tiene en él la potencia de la destrucción. Hay leyes físicas que no se pueden quebrantar. Hay leyes físicas que no se pueden quebrantar, porque si yo las quebranto, me trae caos. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo quiero reparar un cable de electricidad, si yo llego y el cable está roto y enchufo un tomacorriente, el enchufe al tomacorriente, me va a hacer un circuito. Eso es inminente, eso yo no lo puedo quitar. Pues igual que pasa con el pecado. Si yo peco
va a haber una explosión en mi vida, una explosión de dolor, de sufrimiento, de amargura, de soledad, de desazón. Y eso no se puede quitar, no se puede quitar. ¿Por qué? Porque el pecado en sí trae destrucción. Siendo la única forma de salvaguardia contra ese otro lado del poder destructor, la ley vino a ser esencial. Entonces, ¿qué es lo que me dice? No haga eso, porque si no hace eso, vas a sufrir, vas a llorar, vas a enfermarte, etcétera, etcétera, etcétera. Como cuando una mamá le dice a un chiquito, no corra porque se puede caer. Y el chiquito corre, se cayó. ¿Qué le pasó? Se raspó todo. Y después está llorando porque se raspó. Igual pasa con la ley de Dios. Pero sea la ley pasada por alto y toda clase de problemas surgen. Por tanto, Dios no formuló la ley con la conformación de un sistema deliberado de castigos, sino en cambio le dio una perfecta protección de la destrucción propia. Él no dijo, bueno, si usted peca va a recibir estos y estos castigos. Y nosotros nos damos cuenta. La gente, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Una persona alcohólica o varias personas alcohólicas. Unas se enferman del hígado, otras se enferman del páncreas, otras les dan vómitos y diarreas, otras se le caen los dientes, otras toman y toman sin ninguna consecuencia, pero terminan solos, sin ninguna consecuencia física, pero terminan solos, abandonados. No es lo mismo para todo el mundo, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? Así es que si yo paso por alto una ley, los problemas surgen. Por lo tanto, no formuló una ley con la formación de un sistema liberado de castigos, ni formuló una ley con la formación de un sistema de reprensiones. No, las reprensiones yo las atraigo por mí misma cuando infrinjo la ley. Si los hombres escogen ponerse fuera de esa protección, entonces no hay nada para prevenir el problema que viene. Primero Dios dio el poder y luego la ley para facilitarles la seguridad de usarlos. Primero Dios dio el poder. El poder fue dado. Y después vino la ley. ¿Para qué? Para que no infrinja la ley. Para que yo me someta a Cristo Jesús. El poder compulsivo, la coacción, el uso de la fuerza o cosas semejantes no tienen lugar en la obra de Dios y nunca serán hallados bajo su gobierno, sino únicamente en el gobierno de Satanás. Asimismo ha sido visto que Dios, a causa de tener interés solamente en la obediencia voluntaria, dio a todas sus criaturas libertad plena para prestarle o negarle obediencia. Nosotros tenemos la plena libertad. Nosotros decidimos o seguimos haciendo el mal o nos reivindicamos. Pero Dios nos dio esa libertad. Sería imposible dar completa libertad para después quitársela. Entonces, ¿para qué me lo dio? Es como cuando uno llega y chantajea a una persona. Bueno, le doy un regalito, pero si hace lo que yo digo, porque si no hace lo que yo digo, entonces le quito el regalo. No. Dios da las cosas para siempre. Es uno el que se las apropia o las desecha. Hay dos maneras en las cuales Dios podía haber administrado castigo sobre los que escogieron negar obediencia. El primer método era decretar lo que el castigo debía hacer y luego ejecutarlo por su acción directa. Y esto es lo que la mayoría cree que Dios hace. El segundo método sería forjado dentro de la ley castigos que automáticamente cayeran sobre el transgresor. Sea que Dios castigue directamente por su propia acción o formando la destrucción dentro de la ley, todavía está negando
que ha dado sus súbditos plena libertad para prestarle o negarle la obediencia. Vamos a ver la siguiente imagen. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es muerte. Y esa ley fue puesta desde el cielo, antes de que se creara la tierra. Entonces, fue dada primero el poder, y luego vino la ley, Si Dios usó el primer método sería una abierta negación de sus demandas, haberles dado el libre albedrío. Y si él usó el segundo método, entonces podría ser acusado de haber adoptado clandestinamente medios por los que podía reclamar que no les había negado directamente su libertad, aunque en realidad indirectamente lo había hecho. Y eso es lo que hacemos. Ay, Señor, pero si yo quiero ser libre, yo quiero hacer lo que me da la gana, yo quiero ir y venir. Lo vemos en los muchachos, cuando cumplen la mayoría de edad, que se vuelven al papá y a la mamá y le dicen, ya yo estoy grande, ya yo puedo hacer lo que yo quiera, ya usted no tiene que meterse conmigo. Y no es así, porque uno sabe las consecuencias de lo que a ellos les va a pasar. Igual pasa a nosotros con Cristo Jesús. Él llega y nos dice, nos da el poder y nos da la ley. ¿Por qué? Porque Dios no es engañador. Él es un Dios de verdad. De modo que ha de ser claramente entendido que no designa una ley con castigo en sí misma. Todos los que han de tener una parte en la última presentación del carácter de Dios han de llegar a un conocimiento del carácter real de la ley de Dios. Los terribles castigos que caerán sobre el transgresor de los grandes principios de Dios son los que la ley intentó evitar, no lo que ella se propuso traer sobre esa persona. Cuando Dios nos da la ley, nos está tratando de evitar las consecuencias que esa ley conlleva. Pero nosotros, primero que todo, no le creemos. Ay, Dios está allá en el cielo. Él no se está preocupando por lo que por lo que a mí me pasa. Necesito un montón de plata y acaso que me la da. Me compré un montón de billetes de lotería y no pegué ni uno. Si Él es Dios y Él es el dueño de todas las riquezas, ¿por qué no me las dio? Porque eso es lo que pensamos, eso es lo que creemos y no es cierto. Dios no nos va a dar algo que nos va a maltratar. Y tal vez en ese momento recibir un montón de dinero nos va a traer más problemas que beneficios. Igual me como un montón de cosas, un montón de dulces. Me como un montón de dulces y después resulta que aparecí diabético. Y entonces Dios, ¿por qué no me obligaste a no comer? Porque Dios no recurre a eso, Él no es compulsorio. Él nos da libertad, pero si me como un montón de dulces, lógicamente que después me voy a enfermar. Bueno, pues lo que debe ser entendido con gran claridad es que la ley no es en ningún sentido recurso de Dios para proteger su propia posición y autoridad. Dios es completamente sociable, muy libre de interés, justificación o protección propia. Jamás podía haber formulado una ley para salvarse a sí mismo. Esto no es algo que Él lo ha planeado como su deseo o placer, por donde el pueblo pudiera ser identificado como su súbdito, haciendo su voluntad y obedeciendo sus mandamientos. Él no busca galardón para sí mismo. Él no busca, es que nosotros somos así.
Y yo quiero que me reconozcan, y yo quiero que me tiren para arriba y me digan, qué linda, qué buena, qué es María Elena, qué mujer es esta, qué rico que cocina, porque no me van a decir que no, que eso nos gusta. Dios no es así, pero nosotros le aplicamos a Dios características de nosotros mismos, y eso es lo que no está bien. Porque lejos de esto, esa ley es un medio de protección para el pueblo mismo. Está tan maravillosamente establecido que la obediencia a ella asegura absoluta inmunidad. Óigame qué importante. Asegura absoluta inmunidad de las enfermedades, de los sufrimientos, de las tristezas, del temor, de las sospechas, del robo, de la violencia y de la muerte. Repito, la ley de Dios nos da inmunidad de las enfermedades, de los sufrimientos, de las tristezas, del temor, de las sospechas, del robo, la violencia y la muerte. De manera que la violación de sus principios me va a garantizar la introducción de esas cosas en las peores formas en mi vida. Y no queremos las consecuencias. Pero si transgredimos la ley, vamos a obtener de todo eso. ¿Por qué? Porque ninguna de estas cosas es invención de Dios destinada a castigar al transgresor. La paga del pecado es muerte y eso no lo podemos quitar de encima. Es un principio fundamental, universalmente practicado, que el siervo es siempre pagado por el amo a quien le rinde servicio. La paga del pecado es muerte y el don de la justicia es vida. Nadie necesita ser convencido de que Satanás jamás paga los dones de Dios. Él no, más bien los arrebata, los quita, hace que uno los ceda. ¿Para qué? Para apropiárselos y que uno caiga también. Y después sale a acusarlo a uno. Todos los que viven de justicia saben que no pueden buscar al diablo para que pague la menor proporción de estos. Únicamente Dios puede pagar el don de la vida. Satanás no tiene parte en eso. Y asimismo, Dios nunca pagará el salario ganado por los servicios del pecado. Él no nos va a aplaudir porque pecamos. No nos va a aplaudir, ni nos va a bendecir, porque vea, yo veo las personas que se apropian de todas las bendiciones de la Biblia. Y dicen, yo decreto en el nombre de Jesús que yo soy sano y que este año va a ser de sanidad para mi casa. Sí, pero eso, primero que todo, yo no soy el rey para decretar. Y los decretos los emite el rey. Yo no los emito. Y segundo, estoy sujeta a la ley. Vamos a ver si estoy sujeta a la ley, porque si estoy sujeta a la ley, no tengo necesidad de decretar eso, ya el decreto está dado por sí solo. Pero si yo no ofrezco la ley, entonces voy a tener problemas. El pecado y Satanás son responsables de pagar eso. Dios no trafica con la muerte porque es el proveedor de la vida. Esa es su mercancía y él no trafica otras cosas. No paga el salario con la moneda de muerte, jamás. La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obras del poder enemigo. Satanás es el que destruye, Dios es el que restaura. Y como restaurador, Dios obra día tras día, hora tras hora y en todo momento para conservar la vida, fortalecernos y restaurarnos. Vamos a leer el Salmo 119, 97. Salmo 119, 97, que dice así. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Eso lo escribió David. Y también Dios lo dice. Cuánto amo yo tu ley. Cristo lo dijo cuando estuvo en la tierra. Todo el día es ella mi meditación, mi meditación. Ese es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley no ha sido formada como un instrumento de destrucción, sino de salvación.
La actitud deplorable de hostilidad hacia la ley será enteramente erradicada cuando el verdadero propósito y función sean entendidos. El Espíritu Santo ciertamente había impartido al escritor de estas palabras un modo distinto de ver la ley, de la que poseía generalmente el hombre. Él había visto que la ley no estaba destinada para la exaltación y protección de Dios, sino para la protección y bendición de la humanidad. En el momento que nosotros entendamos esto, que cuando infringimos la ley nos vamos a enfermar y todas otras consecuencias, entonces ya no lo vamos a hacer. Vamos a leer Éxodo 23. Éxodo 23. A ver qué nos dice el Señor. Bueno, esto es muy importante porque dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este versículo nos da una imagen de un Dios que recibe homenaje, respeto, servicio y adoración. Lo cual se vio conveniente para él, de ahí claro, él lo que quiere es que lo alaben y que le den homenaje y respeto, viéndolo desde el punto de vista humano. Claro, si yo le digo a si yo chineo, pero eso lo pensamos las mujeres, si yo chineo mucho a mi esposo, se hace me avasalla. Mejor no lo voy a chinear tanto. Entonces creemos eso, que Dios es igual. Si yo le rindo culto, le rindo homenaje, entonces Él se va a inflar como nos inflamos nosotros. Y no es cierto, no es cierto. Para los hombres es como si él estuviese diciendo, yo soy Dios, o no permito que ustedes olviden esto. No toleraré otro Dios en mi lugar, porque no compartiré mi honor, mi posición y mi gloria con nadie. Quiero y demando exclusivo reconocimiento de mi autoridad de todos ustedes. Los vigilaré resueltamente, momento tras momento. Si hallo cualquier separación de mí, rindiendo homenaje de amor a otro, mi ira vendrá con gran poder y vendré en mi furia para castigarlos sin misericordia. Eso es lo que hacemos los hombres y lo que hace el diablo. Pero nosotros se lo estamos aplicando a Dios y Dios no es así. Él no es así. Él nos dio la vida y no tenía ninguna obligación de hacerlo. Debíamos responder con gratitud. Debíamos tener un hogar, pues sin Él divagaríamos en un eterno horror. Dios vio esto e instaló poderes, los cuales están separados en dos grupos. Vamos a ver, los que están en el hombre y los que están en la naturaleza. Si yo infrinjo la ley, o tengo respuesta de los hombres o tengo una respuesta de la naturaleza. Y lo que viene no va a ser bonito, ¿verdad que no? Vamos a ver cuáles son los poderes del hombre. Son el mental, el muscular, la oratoria, la ambición, el razonamiento, la invención, el amor y el gozo. Esos son los poderes del hombre. Y los de la naturaleza son el sol, la luna, la gravitación, el viento, el agua, las fuerzas centrífugas e inerciales, la electricidad y muchas más. Y todo esto supuestamente daría gozo y felicidad. Todo esto me tiene que dar gozo y felicidad. No me van a decir ustedes que ver el sol, la luna, las estrellas, ver los poderes físicos gravitacionales, cuando corre una brisa fresca, cuando nos sumergimos en unas aguas cristalinas, cuando tenemos electricidad para poner a trabajar los aparatos. Esos son los poderes que nos dan felicidad. Y los de los hombres, tener una buena salud mental, tener una buena salud muscular, poder expresarse debidamente, tener un buen razonamiento, ser inventivo, tener amor, tener gozo, todo eso nos da placer.
Pero este poder que da felicidad y bendición y prosperidad posee gran potencial de destrucción, pues todo poder puede ser bendición o destrucción. Y también puede ser usado con malos propósitos. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3, que nos dice el Señor. Pero si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Repito, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. La naturaleza atestigua la presencia inteligente y la intervención activa de un ser que obra en todo según la voluntad de Dios. Una ciencia falsa, no respaldada por la palabra de Dios, dice que la naturaleza tiene propiedades inherentes y tiene su propia energía. Tienen leyes que ni siquiera Dios puede intervenir. Dios no anula sus leyes, Él no las anula, ni las contraría, las usa continuamente como instrumentos. Y la naturaleza demuestra que tienen una inteligencia, una energía activa que obra dentro de sus leyes y mediante ellas. Una de estas leyes es el tener sexo. Las muchachas dicen, de ahí tuve sexo y quedé embarazada. Señor, ¿pero por qué? Ay, muchacha, porque si se tiene sexo se queda embarazo, porque sexo implica embarazo. Y quieren tener sexo libremente y no quedar embarazadas. Y esa ley es una ley dada por Dios y no se puede obviar. Vamos a leer Juan 5:17, que dice así: y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Ok? Y existe en la naturaleza la acción del Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando. Bueno, entonces, como Dios está trabajando en eso, ¿para qué mandó los huracanes? ¿Y para qué subieron tsunamis? ¿Y para qué hay terremotos? Dios está trabajando sosteniendo eso, porque nosotros lo hemos dejado por la libre, porque al no someternos a Dios, dejamos por la libre a Satanás que haga con estos elementos lo que le da la gana. Y estamos perdidos. Vamos a leer Nehemías 9:6. Nehemías 9:6, que dice así: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran, te adoran. ¿Quién hizo los cielos? Dios. ¿Quién hizo los cielos de los cielos? Dios. ¿Quién hizo la tierra y todo lo que está en ella? Dios. ¿Y quién lo mantiene vivo? Dios. Y los ejércitos adoran todo este trabajo que Dios hizo. Vamos a leer Hechos 17:28. Hechos 17:28, que dice así: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de nuestros poetas también ha dicho, porque linaje suyos somos. Somos de él y por él nos mantiene vivos y nos movemos y por él somos. Pero somos tan orgullosos, que creemos que yo me basto a mí misma, que yo no necesito nada de Dios. Y entonces, cuando yo le digo a Dios, no te necesito, entonces el diablo viene y dice, bueno, pues aquí esta la vamos a enfermar, porque este es el momento para aprovechar para que se pierda. Y me enfermo.
Y después le reclamamos a Dios que por qué me enfermé. Vamos a leer Isaías 40:26, que dice así: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Repito, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ese es Dios, ese es Dios. No hay ninguna fuerza inherente. Solo Dios. La mano suya dirige los planetas y los mantiene en su puesto, en su ordenada marcha a través de los cielos. Ese es Cristo. Él saca y cuenta su ejército de las estrellas, de las personas, de las plantas, de los árboles. Esa es su fuerza, ese es su poder, esa es su virtud. Esa es su virtud y solo Él la posee. Él es que hace a los montes producir la hierba. Por su alimento los valles se fertilizan. Todas las bestias de los bosques piden a Dios su alimento y toda criatura viviente, desde el diminuto insecto hasta el hombre, depende diariamente de sus divinas providencias. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a tiempo. Les das, recogen, abren su mano y se hartan bien. Su poder controla los elementos. Él cubre los cielos de nubes y prepara la lluvia para la tierra. Él da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Él da su voz a muchedumbres de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Él hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento en sus depósitos. Vamos a leer Salmo 147, 8 al 16 y 104, 27, 28 y Jeremías 10, 13. Dice, vuelvo a repetir, Él es quien da las nubes de los cielos. Él prepara la lluvia para la tierra. Él hace a los montes producir la hierba. Da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. 147, 11, 13. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tu puerta. Bendijo a tus hijos. Ay, esta palabra me llegó profundamente, la repito. Porque fortificó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. ¿Qué más bendición más grande es que nuestros hijos sean benditos por Cristo Jesús, que sean benditos por el Padre? Mire, cuando yo estaba preparando este programa, yo decía, qué bendición, mis hijos, los bendigo dentro de mí, ¿qué más puedo querer? ¿Qué más puedo querer? Y todavía no queremos seguir al Señor. Jeremías 10:13 dice, a su voz se producen muchedumbres de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de los depósitos, No le fue posible a Dios dejar todos estos tremendos poderes y obrar solos. No fue para Dios dejar estos tremendos poderes obrar solos, porque no son inteligentes. El sol es un poder de proporciones gigantescas, pero tiene poder para pensar y dirigir su rumbo, y aún si lo hiciera, todavía necesitaría de Dios
para mantenerse provisto de energía. Dios le dio al sol las leyes y le dijo cómo brillar y cómo hacer, pero aún así lo necesita. Él puede actuar por sí solo, pero aún así necesita de Dios. Y así fue como el fuego, el viento, la gravedad, las mareas, etc. Aunque los poderes físicos en este cuerpo humano no son inteligentes, dependen del centro de la inteligencia en el cerebro para la conducción y control. Nosotros necesitamos el poder en nuestro cerebro para poder manejar, porque yo no le puedo decir a mi mano levántese si no le mando la orden al cerebro para que ejecute y diga a mi mano levántese. Y ese es el problema. Y para estar con una buena mentalidad, con una buena condición mental, necesitamos cumplir los mandamientos de Dios. Y debemos estar agradecidos con el Señor por este control y su mano sustentadora. Si el sol se aleja, nos moriríamos de frío. Y si se acerca, nos moriríamos de calor y moriríamos quemados. Y Dios no puede ceder este control. Él es el poder creador y quiere ese poder para sostenerlo. Por lo tanto, no puede ser otro. Dios es el que ocupa su lugar como sustentador, controlador y guía de estos grandes poderes. Algunos objetan que Dios puede prevenir, sí es cierto, Él puede prevenir, y que tiene el poder físico para hacerlo, sí es cierto también, pero para hacerlo no puede ser removido de este sitio, del cual quieren moverlo. Si lo removemos solamente, Él tiene el poder de colocarse a sí mismo en lugar del que fue removido, destituido, y esto Dios jamás lo hará. Esto violará la ley de elección que Dios dio a sus criaturas y que nunca usurpará el mismo. Pero si nosotros quitamos a Dios del puesto de que Él tiene en nuestros corazones, ¿quién va a ocupar ese puesto? Satanás. ¿Y qué nos va a dar Satanás? Dolor, sufrimiento, amargura, desolación, muerte. Vamos a leer Génesis 1:26, que dice así. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. A la imagen de Dios fuimos hechos y nos dio el poder para señorearnos de todas estas cosas de la creación. Mientras se obtuvo el dominio, Dios pudo y mantuvo el control sobre el sol, la luna y todos los otros poderes establecidos en sus lugares para bendición y beneficio de la familia. Pero el tiempo vino cuando ellos entregaron el reino en las manos del diablo y él llegó a ser el príncipe de este mundo. Y vamos a leer San Juan 14:30, que dice así: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Quién es Satanás? El príncipe del mundo. Pero bajo el dominio de Satanás, ¿qué se logró? Él se puso en lugar de Dios y Adán y Eva colocaron otro Dios en el lugar del Dios verdadero. Violaron el primer mandamiento, quitando de sí mismo la protección que el primer mandamiento estaba destinado a dar. Y el nuevo Dios no podía controlar los poderes inmersos en la naturaleza. Si bien es cierto que ese día no murieron, pero en lo espiritual de su naturaleza, la vida de Dios, sí lo perdieron. La presencia del Espíritu Santo murió en ellos para reemplazarla por otro espíritu que es el de Satanás. Si Cristo no hubiera actuado, de hecho ellos también habrían muerto, dándonos una segunda oportunidad para servir a Dios o para continuar con el otro Dios, el Dios de la muerte y la destrucción. El sufrimiento y la muerte que sigue a la violación de los principios de la ley no son administrados
directamente por Dios, ni aún son una cuidadosa provisión designada automáticamente para destruir la transgresión de la ley. Los castigos son el resultado de la separación por la desobediencia de la protección que las leyes están destinadas a dar. Cuando yo infrinjo la ley, me salgo de la protección de Dios. Me salgo. Entonces ya vienen los elementos y las leyes a hacerme daño. ¿Por qué? Porque el que vive en mí no puede controlarlos. No puede controlarlos, porque el único que los puede controlar es Dios. No es Dios quien aflige a los hombres con enfermedades. Ellas son el resultado inevitable del pecado en sí mismo. Dios no puede ni hará justicia a la obra de un milagro para contrarrestar esos malos efectos. Pero a causa de esto, no ha de ser nombrado como el que deliberadamente ha enviado ese castigo sobre la gente. Él ha hecho todo lo posible para salvarnos de estos problemas. Él nos dio el mejor mecanismo corporal que fue posible. Luego, reconociendo que el hombre no podía conseguir lo mejor fuera de este don, excepto dándole el cuidado apropiado. El Señor nos dio leyes para protegernos de los efectos de los malos hábitos de la vida. También nos dio la libertad de elección para apreciar y cuidar este don o para tratarla con desdén y destruirla. Así que no es responsabilidad de Dios el sufrimiento que viene al hombre cuando se ha apartado de Dios. Tal es la naturaleza de la ley de Dios. Es una perfecta provisión para suplir nuestras necesidades y no las suyas. No la formuló para asegurar su autoridad o como un instrumento por el cual da castigo merecido a los que no lo obedecen. La transgresión de la ley aísla la provisión divina de protección de la muerte y destrucción. No solo es contrario a los principios de Dios ejercer la fuerza para compeler o castigar el pueblo para que lo obedezca, sino que no necesita, porque es asegurada por la erradicación del pecado por el simple hecho de que en su propia naturaleza hay un camino de muerte y destrucción. Solamente si volvemos al camino de vida, y eso es lo que Dios ha abierto para su pueblo, Dios no formuló las leyes como un símbolo de autoridad, imponiéndolas sobre nosotros como la obligación de servirle, el medio por el cual podía exigir nuestro servicio y homenaje. La ley fue hecha por los hijos, para los hijos de Dios. Que la perfecta obediencia a la ley era la salvación total de la muerte y la destrucción. Pero cuando la rechazamos su protección, dejando a Dios sin alternativa más que la de conferir a todo apóstata la separación total con su permanente aniquilación que ha escogido. En resumen, la ley de Dios es la transcripción de su carácter. Dios solo puede aceptar la obediencia voluntaria rendida por el amor a Él. Jamás usa la fuerza para asegurar nuestra lealtad, pero en perfecta consistencia con esos principios da a todos la plena libertad para prestarle o negarle obediencia. Dios no usa el poder compulsorio, ni Él castiga. Nosotros somos los que al infringir la ley nos alejamos de su protección. Caemos, quitamos a Dios de nuestros corazones y pusimos al enemigo en nuestros corazones. Y Él usa esos poderes para destruirnos. Porque sabe que en esos poderes hay un poder destructor. Y entonces así nos aniquila, nos humilla, nos exhibe, nos enferma. Porque eso es lo que Él sabe hacer. Pero si nosotros regresamos
a los caminos de Dios, Él es fiel y misericordioso y nos ayuda. Lógicamente que las consecuencias de los pecados que cometimos anteriormente no nos van a ser quitados. Esas consecuencias las tenemos que cumplir. Pero entonces hay mucha gente que dice, ya, pues si ya yo recibí a Cristo en mi corazón y ya yo volví a los caminos de Dios y no ve, sigo teniendo un montón de problemas, esta enfermedad que tengo no se me quita, yo no puedo. Ya, y si una persona fumó durante 20, 30, 40 años, no va a llegar y decir después, me tienen que sanar. No. Pues este es el tema para hoy. Espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté. Nos vemos la próxima semana, que Dios quiere, que tengan un feliz año y bendiciones para todos. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz.